Papacito, ¿Qué, Gaby? llegó tu podcast. ¿No? Pero ¿por qué estamos gritando tanto a esta hora? No se ve la ambientales, pero Tienes que estar cogerlo suave. bienvenidos a esta edición. Yo sé que estás pompeado. Puestos para el Pero- programa. Edición Puestos para la paternidad. Pues, ¿tú tuviste tus clases de natación? No, hoy no, porque clase de está... natación. De esta hecho, semana está... quiero empezar el está break. podcast Ajá. antes de dar la pauta a Aronet, disculpándome porque no salió el PPP extra del miércoles como de costumbre. La razón es válida, es que tengo una niña enferma, estamos pasando por... Pero está mejor ya. Y está bien, pero estamos pasando por una fiebre que no se le quita desde hace par de días. Y pues ayer hubo que hacer pediatra, dar vueltas, cosas, así que no hubo forma de grabar. Cosas que pasan. Así que, pero no, ya está muy bien, está haciendo su recovery y bregando con sacar sangre y muestras de cosas y qué sé yo, cosas lindas de la paternidad. Sí, cosas que pasan. Pero nada, estamos aquí. Miren, vamos a hablar de un par de cosas Pero interesantes. antes, vamos a hablarle del mejor y más confiable internet de Puerto Ajá. Rico, el internet de aronetpr.com, los presentadores de Puestos para el Problema. Mm. Si usted quiere ser un buen padre, tiene que darle buen internet a sus hijos. Es la realidad, vive que estamos en los No lo dejes entrar a redes sociales, pero tienes necesita buen internet. Ajá. Aunque sea para ver las películas en Disney Plus. Por eso. Necesita buen internet. Así que para que bajen las quejas, el estrés, las neuras y las rabietas, cambia el mejor internet, al mejor internet de Puerto Rico, internet de aronetpr.com. Llama al 787-273-4143, 273-4143. Recuerda que Aronet tiene 99.9% de uptime comprobado y tiene sus técnicos completamente en Puerto Rico. Te resuelven rápido con cualquier problema. Los planes residenciales comienzan en $49 al mes. Así que visita aronetpr.com, llama 787-273-4143 y cámbiate al internet que funciona, al internet cuando importa. Aeronetpr.com, los presentadores de Puestos para el Problema. Y recuerden, yo iba a decir grabar el viernes por la mañana, simplemente tenemos el abrazo patroncito. El viernes es el abrazo patroncito. Nos vemos a todos, los esperamos. Pensaba que tú me estás diciendo para grabar Ese otro episodio. era Frutos de la Otro Vida. episodio. No, qué carajo, si tenemos el abrazo patroncito se me Es que había estás olvidado. al garete. No, es que yo estaba haciendo planes con Jonathan de hoy, el viernes, que él no va a tener televisión, vamos a grabar temprano. Y pues dije que vamos a grabar temprano, simplemente vamos a grabar tarde. Los esperamos a todos y todas en Cervecera Frutos del Edén. Estaremos allí desde las 6:30 de la tarde, grabamos a las 7:30 de la noche. Recuerden que no hay ningún costo, no tienen que pagar nada, no tienen que ser de Patreon. Simplemente lo esperamos allí y vamos a pasar un rato chévere en nuestro primer abrazo patroncito, nuestro primer encuentro de la comunidad de este 2026. Vienen cositas chulas, así que los esperamos a todos este viernes en Cervecera Frutos del Edén. Bueno, Jonathan, hoy tenemos dos invitadas especiales en este Puestos para la Paternidad. Vamos a hablar de un tema poco discutido, diría yo, en Puerto Rico. Un tema... No han discutido solamente cuando pasan cosas. Correcto, y es esencialmente, ¿verdad?, el tema de la adopción. Están aquí con nosotros dos trabajadoras sociales que ambas trabajan en el hogar Cuna San Cristóbal. Está con nosotros Cristal Torres Muñiz y también está con nosotros Madeleine Calderón Rivera. Bienvenidas, Cristal y Madeleine, a Puestos para la Paternidad aquí en Puestos por el Problema. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el hogar Cuna San Cristóbal? Hogar Cuna San Cristóbal es una institución sin fines de lucro, privada. Lleva en funcionamiento desde el 1992, ¿verdad? Y brindamos servicios a familias biológicas que deciden lo que es la entrega voluntaria, familias que deciden lo que es la adopción, e igualmente somos un albergue de niños, ya sea entrega voluntaria o hayan sido removidos, de 0 a 7 años. De 0 a 7 años. Vamos a empezar porque ya yo creo que he mencionado un par de los temas y hay mucha confusión. Adopción es ¿verdad?, una familia o una persona que quiere adoptar un menor. Correcto. Entrega voluntaria, ¿qué es? O sea, a base de como ustedes, como lo define la ley, pero como ustedes también lo manejan en el hogar Cuna San Cristóbal. Entrega voluntaria es un tema bien denso, Por pero eso. es familia biológica Ajá. que tiene un embarazo no planificado o familia biológica que tiene un menor de 0 a 3 años y contempla que la crianza no es para sí y decide entregarle a una agencia de adopción a este niño en adopción. Es decir, renunciar a los derechos de patria potestad para que el niño entre en lo que es el proceso de, ¿verdad?, comenzar con una nueva familia. Ok. Y es ¿verdad?, la palabra dice entrega voluntaria, en el sentido de que no hay ninguna acción, no hay ninguna investigación sobre maltrato, no hay nada particular alrededor del ecosistema donde está ese menor. Simplemente una familia que decidió ceder sus derechos como papá. Para que pueda ocurrir una entrega voluntaria no puede haber sospecha de maltrato, Ok. correcto. Y una familia decide realizar el proceso
Es importante que conozcan que esto es un proceso legal, ¿verdad? Hay licenciados involucrados, se llena documentación, se rechaza legalmente los derechos legales. Tiene un periodo de retracto, pero una vez que se cumple, este niño entra en lo que es adopción. Okay. En Puerto Rico, ¿verdad? Y lo estábamos hablando antes de ir al aire, yo conozco bastantes personas, tanto que ya culminaron su proceso de adopción, que están en pleno proceso de adopción, algunas que buscaron alternativas fuera de Puerto Rico. Obviamente yo pues, nunca he pasado personalmente por el proceso, pero creo que el factor común es la frustración. Hay mucha frustración, por lo menos del lado que yo conozco, que es el lado de los padres y madres que están pues en los procesos. Del lado de ustedes, ¿cómo ustedes catalogarían el proceso de adopción en Puerto Rico hoy, 2026? Yo creo que, ¿verdad? Puedo empatizar y de cierta forma hasta familiarizarme con el término de frustración, ¿verdad? Porque de cierta forma, todo lo que explicó Cristal de qué pasa cuando hay una entrega voluntaria, cuando son niños que son removidos por el Departamento de la Familia por alguna tipología de maltrato, no pasa así. Tiene que ser el Estado quien le quita los derechos, ¿verdad? La familia biológica. Y eso es lo que hace que tarde tanto el proceso. Si ustedes me preguntan a mí el proceso de adopción, cuán fácil o complejo es, el proceso de evaluación, ¿verdad? De que nosotras vamos y investigamos a la familia, de que pueda ser favorable o no, yo diría que es bastante sencillo, ¿verdad? Documentación bastante sencilla, como yo siempre digo, más complejo es comprar una casa. Pero el proceso complejo es de que se pueda dar el pareo, de que tengamos niños que ya estén liberados de patria potestad para poder entrar en un proceso de adopción. O sea Eso es lo que hace complejo. No es un problema, si lo vemos en oferta y demanda, la demanda está ahí, que son los padres que están listos para recibir un niño, donde está el problema es en la oferta, que no hay niños suficientes. En efecto, hay más familias que quieren adoptar que niños. Y yo, De acuerdo a las expectativas de la familia. Por eso, claro, vamos con las exacto. expectativas ahora, pero mi impresión, por ejemplo, es que obviamente Puerto Rico está atravesando una crisis demográfica seria, pero incluso en la época de la sobrepoblación y de que en Puerto Rico paríamos un montón, también era lento el tema de la adopción, o sea que es un tema que aún con los cambios demográficos en Puerto Rico se ha mantenido con ese problema. ¿Verdad? Lo que nos han dicho, ¿verdad? La historia es que se ha simplificado el proceso y las leyes han ido en O esa sea que hoy es línea. más fácil que antes. Correcto. Simplemente, pues, todo lo que hablamos anteriormente, pues, de que los niños no están liberados Cuando de ya la dijo eso de la historia, sentí el meme de TikTok, ese el tren de la canción de la música de Jurassic Park. Sí, ha sido de la Para allá en los burla. 1900. Sí. Ajá. No, pero digo, aquí usted me corregirán, la gran reforma que hubo en el andamiaje de adopción fue 2010. Fortuño. O sea, 2010. Exacto, Fue 2000. Fortuño, y en parte porque Johnny Méndez, presidente de la Cámara, Por eso es una persona adoptada y es padre adoptante. Y es para bastante también. Y se impulsó bastante. Y yo recuerdo que la primera dama Luce Vela fue la primera que estaba hablando recurrentemente sobre el tema de la entrega voluntaria. ¿Verdad? Y se creó ese andamiaje, etcétera. Pero todavía siento que falta cosas para... O sea, ¿verdad? Y no quiero simplificarlo, porque estamos hablando de menores. Muchos de ellos, ¿verdad? Los que son removidos y están en el hogar han pasado por situaciones de trauma que tienen que trabajarse, ¿no? O sea, no debe ser un proceso fácil y simple porque estamos hablando de seres humanos. Pero a la misma vez siento, no sé si es una percepción, de que el proceso, a pesar de que se han hecho adelantos, todavía siguen siendo un proceso muy engorroso, muy intimidante para las familias, más allá de las expectativas que puedan tener las familias, para las familias que quieren adoptar. Entonces, ustedes en su experiencia, ¿esa percepción es realidad? ¿Y dónde es que se puede mejorar el proceso para hacerles el trabajo más fácil a ustedes y que al final del día el fin último sea que estos niños tengan un hogar amoroso donde vivir y las familias puedan ser padres, ¿no? Cumplir su sueño de ser padres como tal. ¿Dónde ustedes ven que esas áreas donde se puede mejorar el proceso? Yo creo que es complejo, ¿verdad? Vamos a empezar con que la ley 246 se derogó en el 2023. Hubo un cambio con la ley 57, que es lo que es Family First, que esto incide directamente en lo que es la ley 61 del 2018, pero la ley 61 no ha cambiado. Esa La es de adopción. adopción. La adopción. Okay. Así que yo diría que debemos empezar ahí, observar ¿verdad? Lo que propone la ley 57 y cómo esto afecta a lo que es la ley 61 y por qué todavía pues
he escuchado, ¿verdad?, que hay planes de que se cambie la ley 61, ¿verdad? Pero cómo esto incide en que, pues claro, yo le estoy dando mayor oportunidad a la familia biológica, que estamos de acuerdo, un niño debe permanecer en su seno familiar. Interrumpa, ahí estás hablando de la familia biológica de... Bajo la ley 57 de menores. Que es cuando una familia, un madre o un padre, está enfrentando un proceso de remoción de custodia y Correcto. después para protestar. Y que esa ley, que es con la que opera el Departamento de la Familia, y los fiscales, los procuradores de la familia de justicia, pues esa ley tiene como objetivo Reunificación. que no se le quiten los niños. Y darle varios intentos, ¿no? Exacto, que un plan de antes servicio estaba, de no es que la trabajo. reunificación nunca ha estado, simplemente le da mayor prioridad y evalúa otros elementos que antes quizás no se le daba tanta Ajá. pertinencia. Ok. Así que eso incide en que obviamente yo tengo que establecer un plan determinado con la familia biológica, yo tengo que dar ciertas oportunidades, tengo que buscar ciertos recursos antes de contemplar la adopción. La adopción es la última alternativa. Ya. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Si Wow. yo no tengo los recursos disponibles para poderle ofrecer a la familia el plan familiar, para ofrecerle los seguimientos que necesita la familia biológica, se me atrasa todo el plan y el niño me sigue creciendo. Y claro, y obviamente como hay una necesidad de recursos para cumplir estos planes de trabajo con las familias, pues quizás hay familias que pueden culminar el proceso y reunificarse, pero hay otras que no necesariamente van a poder cumplir por distintas razones. Y eso pues va a dilatar el proceso. Correcto. O sea, Sí, la ley de menores 57 establece papá, mamá, abuelo o cualquier otra persona que tenga familiares con el niño. Así que dentro de esos procesos de vista se van evaluando sí que todos puede los ser recursos. tío, posibles. abuelo, además de tío, abuelo, puede Correcto. ser tío, vecino. Sí. Y entrando de nuevo en lo que es Sí. la ley de adopción, Sí. se ha agilizado lo que es el proceso de evaluación para que entren en el proceso y lo que es supervisión de la adopción. Ok. Pero muchas veces cuando las familias son evaluadas, para que puedan tener un panorama, son evaluadas bajo la ley 61 y están en un listado de espera. Ah. Se tiene que dar todo lo de la ley 57 de menores. Cuando el niño entra en adopción, ahí es que se tiene la oportunidad de hacer este pareo. Ahí es que O sea, digamos, cumplir con el tema de Family First primero, completar el proceso legal de quitar la patria potestad, que el Estado la asuma y luego entonces buscarle otra familia. O sea, O sea, que niño que entra al sistema no puede ser evaluado por una agencia de adopción como ustedes o por el propio departamento de la lista de padres esperando hasta que ese niño ya no tenga un final y firme de que se le quitó la patria potestad. Correcto. Las O sea, que noticias básicamente corre completamente paralelo y no se puede ir trabajando una cosa junto con la otra. las noticias que hemos visto en los medios. Ok. Ocurre Sí, este el caso de proceso que se remoción. llevaron a los 4 hermanitos hace como un mes que fue en Canova a Loíza por allá. Correcto. Cuando ocurren todos estos casos y procesos de remoción, muchas veces las familias se ponen ansiosas y rápido llaman a las agencias. Mira, removieron niños, estoy disponible, pero el proceso de adopción requiere que se evalúe para un listado de espera. Porque mientras vemos todos estos casos, esos niños fueron removidos, pero todavía hay un proceso investigativo de evaluación. y no se le ha quitado la patria potestad todavía. Y no se le ha quitado O sea, la patria. se asume una custodia de emergencia. Correcto. Pero, o sea, recuerden, ¿verdad? Importante que a los que nos están viendo y escuchando, cuando usted ve que se remueve un menor por el Estado, por distintas situaciones, o las razones que sean, el Estado asume una custodia de emergencia temporal, que puede ser que se la transfiera a una persona, digamos, un familiar, para en lo que culmine el proceso investigativo, etcétera. Pero eso no significa que ese menor, papá y mamá, no sean papá y mamá. O sea, ¿verdad? Jurídicamente no se rompe el vínculo. ¿Verdad? Y ahí es que está la diferencia. Y creo que a veces está la confusión. Se remueven los niños para hacer todo este andamiaje de emergencia. Y cuando se habla de custodia es la tenencia, digamos, ¿verdad? Que el menor está físicamente en un lugar bajo el cuidado de una persona, bajo supervisión del Estado. Pero eso no significa que ese menor ya no tenga vínculo con su familia paterna. No sé si lo expliqué bien. Sí, o que vaya para adopción necesariamente, exacto. porque todavía hay un plan de reunificación. No es hasta que ya se han hecho todos los esfuerzos, el plan de Claro. reunificación cambia a plan de adopción. No, presumo que no tiene las estadísticas a la mano, pero en su experiencia, ¿cuánto se tarda ese proceso de quitar el patria potestad, más o menos en promedio? Varía en casos. Exacto. Hemos visto Pero estamos niños hablando que de están años. 4 o 5 años en el Años. albergue esperando, correcto. Wow. Y hemos visto otros que ha sido más... Y otros que se mueven rápido. Sí, son reincidentes y de repente ya es un quinto embarazo y ya Ya. niños anteriores han sido, ¿verdad?, privados, pues eso
cabe la posibilidad de que fuera un poco más rápido, más rápido. pero tampoco da certeza, porque no significa que esa familia no pueda tener la custodia o de repente tener una necesidad, maduró, creció, tiene otras expectativas. Tampoco queremos que cada niño que sea removido sea privado, no, esa no es la idea. Y reconocemos la importancia, ¿verdad?, de que muchas veces falta acceso de recursos, de que se le dé ese plan, ¿verdad? Y muchas veces pues sí se logra reunificación, pero todos los elementos pues inciden en que se pueda dar más rápido, más lento, la falta de personal también es un punto, diferentes elementos. Wow. Y Ok. más que nada que los niños siguen creciendo en el sistema. Exacto. Y O la sea, realidad es que no, porque ahora que uno pues ya tengo 2 años y medio de experiencia, o sea, 4 años, el niño es otra persona, el niño y la niña, Sí. o sea, es completamente diferente de lo que pudiera haber sido una adopción a los 2 que una adopción a los 6 años. O sea, no hay manera de comparar. Entonces, quiero regresar al tema de la entrega voluntaria. Tengo varias preguntas, pero ¿es posible hoy en Puerto Rico, si alguien quiere hacer una entrega voluntaria, que a la vez diga quiero entregar voluntaria y que Jonathan sea el papá? O sea, ¿eso es algo que se puede trabajar? No. No, por lo menos con nosotros no. Sí, nosotros damos la apertura de que, ¿verdad? Si yo quiero entregar voluntariamente y a mí me gustaría establecer algún vínculo con la familia que sea que adopte, pues nosotros buscamos la manera de que se pueda buscar una familia que esté dispuesta a tener ese vínculo con esa familia. Ya. Pero no es como que, ¿verdad? Pues yo quiero que esta persona sea quien adopte y demás. Es algo bien complejo, ¿verdad? Nosotros somos bien cuidadosos en ese sentido. La trata humana existe, ¿verdad? Así Claro, que son claro. muchos elementos que por eso, ¿verdad? Cristal hacía énfasis en nuestro banco de recursos de que son familias que ya están evaluadas, que ya están esperando de que se pueda dar ese proceso, pero pues ¿Cuántas cumplen. familias ustedes tienen en esa lista ahora mismo, más o menos? Bueno, dentro de nuestros protocolos no es que podemos compartir el número, Ajá. pero dentro de lo que el macro del Estado, por ejemplo, que sí es el que abiertamente ha compartido, hay 300 y pico de familias o más esperando. Entre todos. Entonces, En Puerto ustedes, Casa Cuna, que es otra agencia de adopción del municipio de San Juan, y el gobierno central, el Departamento de la Familia. Correcto. Wow, 300 y pico. Ok. Y en Puerto Rico nacieron, no sabemos todavía los números del año pasado, pero, Pero, 17,000 niños. sí, Y de esos cuántos entraron al sistema, pues no creo que hayan sido más de 100 o 200. sí. Les voy a preguntar sobre eso, porque yo recuerdo hace varios meses atrás que hubo un gran revuelo cuando le preguntaron a la secretaria de la familia sobre el tema de la adopción, particularmente, que ella, de hecho, fue una convocatoria que ella hizo para precisamente hablar sobre el tema de la adopción de niños mayores, mayores de, me parece que era de 9 años en adelante, y que decían que había muchos niños esperando en el sistema y que a pesar de que habían familias ya evaluadas y que estaban disponibles para adoptar, no necesariamente eran los niños que solicitaban. La criticaron por las palabras que utilizó, pero esencialmente ella decía, lo que pasa es que nos están pidiendo niños rubios de ojos claros y blancos. Sin filtro nos llegan ese tipo de expresiones, que se parezca a mí, es una descripción, o que no sea de test de particular. Claro. Hay muchos factores, aparte de la edad. O mínimo, estos niños que fueron removidos, como bien estableciste, han pasado algún tipo de trauma. Y de momento cuando llegan a esta expectativa es que no haya vivido esto, ni esto, ni esto, ni esto, y pues se siguen cerrando. Y es como le decimos, no es que digas que sí a todo porque se te dé una adopción, pero tienes que estar consciente de que la mayoría de las adopciones son niños que han vivido trauma. Claro. Y si nos colocamos muchas trabas, pues sí aumenta el listado de espera. Entonces, volviendo al tema de la entrega voluntaria, yo percibo que en nuestro país católico, hipócrita, porque somos muy hipócritas. Somos muy hipócritas. Donde se juzga fácilmente, sobre todo a las mujeres, Como pasó en el caso de Caguas recientemente. sobre todo a las madres solteras jóvenes. Pues yo me imagino que la entrega voluntaria no está bien vista en general. ¿Cuál es el perfil típico de la persona que les toca la puerta con una entrega voluntaria? Estamos hablando, lo que la ley dice, 72 horas después de nacido. Que eso es otro tema que quisiera hablar con ustedes, porque a las 72 horas yo estaba en el hospital todavía con mi esposa. O sea, porque nosotros salimos el cuarto día, así que, ¿verdad? Era un bebé deseado, pero yo me puedo imaginar una niña de 14 o 15 años que tenga 72 horas para decidir, es como, pero anyway. ¿Quién les toca las puertas con esa entrega voluntaria? quiero empezar aclarando, ¿verdad?, que las 72 horas son para refugio seguro. Ajá. La entrega voluntaria es hasta los 3 Ya, años. ok. Ah, ya, Así ok. que en ese sentido, el perfil, ¿verdad?, o las personas que llegan a nosotros es contemplando más hasta los 3 Hasta años, los 3 ¿verdad? años, Así que ok. tienen más tiempo, digamos, a contemplar y tomar la decisión. Perfil per se, no te puedo decir, sí la mayoría, yo diría que pues falta de apoyo. Ok. Usualmente
las últimas veces nos han llegado parejas, ¿verdad? La gente pensaría que son mujeres solteras, ¿verdad? Pero también hemos tenido la experiencia de que nos llegan parejas al hogar y logramos orientar a ambos en este sentido. Pero yo creo que el factor económico es un punto bien importante, falta de apoyo. De edad yo no me atrevería a decirte porque hemos recibido personas entradas En sus 40 y pico, 20 y pico. y también exacto los 20 y pico. Y recibes que están ya en su segundo, tercero o cuarto, me imagino que quieren que tienen hermanos mayores. Hermanos mayores, correcto. Y ese es un temor que ante el desconocimiento, ¿verdad? De que me puedan quitar los hijos anteriores y demás, y en efecto pues no pasa así. Simplemente pues hacer la entrega del niño o niña que está, ¿verdad? Intencionado en entregar y te quedas con la custodia de los anteriores y no hace ningún tipo de investigación ni nada del proceso. Un tema bien importante, estamos hablando del perfil que llega, pero es importante, la entrega voluntaria es de los 21 años en adelante, según establece la ley. Es decir, una persona con 21 años en adelante es que puede llevar a cabo el proceso de entrega. Si es menor de 21, sus padres tienen que consentir. Ese es el problema. O sea, los abuelos de la criatura. Ese es el problema. O sea, Pues pero eso es la cosa. Hay áreas de oportunidad. O sea, el tema ¿verdad? Y lo hablábamos antes de grabar. Cuando se empiezan a hablar de estas discusiones de los derechos reproductivos de las mujeres en Puerto Rico y hay personas que te dicen, no, pues educación sexual es abstinencia, o hay que salvar las dos vidas, pero entonces empezamos a rasgar las cosas y nos damos cuenta que pues puede haber una persona, una mujer, o ¿cómo es que? Personas gestantes que, exacto, lo que sea. Personas gestantes. Personas gestantes, no sé si lo dije bien, pero personas gestantes, menor de 21 años que diga, yo voy a llevar este embarazo a término, pero no puedo hacerme cargo de esta criatura porque no tengo la capacidad, pero no quiero abortarlo. Ahora mismo el andamiaje de la entrega voluntaria no le permitiría a esa persona, menor de 21 años, entregar a ese menor y comenzar el proceso sin la autorización de sus padres, que si sus padres tienen una visión distinta o lo que sea, pues ahí crea un conflicto. O sea, no hay una vía tampoco para que ellos puedan, digamos, a través de la Procuraduría de Menores o un proceso donde el Estado, ¿verdad?, represente a esa persona y asuma una custodia de emergencia para poder hacer la entrega voluntaria. No existe. Entonces, ahí es que chocan, ¿verdad?, estas visiones de, por un lado, querer salvar las dos vidas, pero por el otro, estoy haciendo, o sea, la ley está complicado todavía. ¿Qué otras cosas no se puede hacer? Que la gente piensa que sí se puede hacer para entrega voluntaria, por ejemplo. Por ejemplo, no puede haber sospecha de lo que es maltrato y esto rompe también un mito porque muchas veces se piensa, pues personas que han consumido sustancias son las que entregan. No, porque no puede haber negligencia en ese sentido, no puede haber consumo de sustancias. La edad que padres consientan, más que nada, ¿verdad?, que no haya una sospecha de maltrato. Y eso es bien importante, porque aunque el proceso de entrega voluntaria es un proceso confidencial, sí es un proceso que se tiene que llevar ante affidavits y procesos legales, así que en ese sentido, las agencias de adopción les corresponde realizar la investigación y si de momento se sospecha algo, pues es importante que las personas conozcan que podría iniciar como entrega voluntaria, pero podría transformarse en algo investigativo si hay alguna sospecha. Que puede ser dilatar el proceso, digamos, durante la investigación. La ley Trabaja por la ley 57. Bajo la ley 57. Se puede dar un proceso, pero bajo la ley 57. Okay. La ley de entrega voluntaria está escrita en positivo. En positivo, no ocurra sí. nada, e inclusive, si es una pareja que está casada, ambos tienen que consentir para que se dé la entrega voluntaria. Okay. Si no por están ejemplo, casados, no. Si está registrado menor con ambos, mamá y papá, ambos tienen que consentir. Vamos a colocarlo así, casado o no, ambos tienen que consentir. Sí, el certificado de nacimiento. Si de momento mamá quiere llevar a cabo el proceso de entrega o viceversa, papá quiere, pero la otra parte no procede como ley de entrega voluntaria, procede bajo la 57 porque ya entra custodia. Ya tiene que entrar el departamento de la familia y evaluar ese caso. Y ustedes como agencia de adopción y refugio, ¿verdad?, es el término, ustedes pueden hacer todo el proceso de la entrega voluntaria. Todo el proceso de la entrega O sea, voluntaria, no tiene que correcto. estar nosotros lo representante a la hacemos. familia. El departamento de la familia sí tiene la notificación de nuestra parte de que recibimos un menor en nuestro albergue, pero todo el proceso, inclusive la adopción y todo el proceso legal, que tenemos los recursos, ¿verdad? Las familias no incurren en ningún gasto, todo
los servicios son gratuitos o dar cuna San Entonces, Cristóbal. explícame la diferencia con refugio seguro y las 72 horas. Porque refugio seguro es, en efecto, 72 horas, que ahí es cuando una... De que nace De que nace, exacto, el bebé. Obviamente, los refugios seguros está el hospital, está bombero, está policía municipal o estatal, están las iglesias y están las entidades del Departamento de la Familia, igualmente los hogares certificados como lo somos nosotros. En estos espacios se puede realizar una entrega voluntaria y se supone que estas agencias estén informadas, sepan cómo trabajar el protocolo, asuman esa custodia de emergencia y entonces ahí se activa o llaman a Barcuna San Cristóbal o al Departamento de la Familia para que asuma custodia y lleve a cabo el proceso. Eso solamente son con las 72 horas. Posterior de las 72 horas, ahí entonces se debe llevar a cabo el proceso, ya sea con el Departamento de la Familia o con nosotros. Una pregunta que nos suelen hacer cuando hacemos los talleres, ¿cómo yo sé que tiene 72 horas o no? Son esas áreas grises, ¿verdad? Que como ustedes planteaban, que como yo voy a validar cierta información de que, ok, pues acepto o no acepto al niño, son elementos que pues la ley no Sí, lo que aclara. uno lo ve en las películas o en las series de televisión, pero la vida real es diferente. ¿Tienes idea cómo es en otros estados, en otras jurisdicciones de Estados Unidos? Porque 172 horas para mí es muy poquito tiempo, realmente. Sí, en efecto. Hay, ¿verdad? Hay algunos sitios, obviamente después ha cambiado la ley también recientemente en Estados Unidos y cada estado también tiene sus propias reglas, pero hay estados que tienen en las estaciones de bomberos, pues tienen unas cajitas que tienen una alarma que se le notifica y ahí está todo eso, protocolo claro, ¿verdad? Y pues obviamente Puerto Rico no ha llegado Y a eso. me presumo que no es tan común esa forma, o sea, el refugio seguro es algo que no pasa demasiado en Puerto Rico. La mayoría de los casos que vemos en los medios o posiblemente que lleguen a estos establecimientos se activa la línea de maltrato, porque ¿verdad? Ante el desconocimiento Sí, igualmente. van por el otro lado. Sí, se presume que el escenario donde podría ocurrir mayoritario es hospital, porque en efecto ahí es el nacimiento. Pero también se abre, ¿verdad? La interpretación que le damos a la ley, se abren estos otros espacios por si fuera un embarazo en el hogar, pues puede acudir a lo que es iglesia, comandancia. Exacto. Y hay interpretaciones. O sea, por ejemplo, el caso de lo que ocurrió en Cagua, que aunque los menores ya no tenían 3 años, porque eran 10, 11, no me acuerdo la edad, técnicamente no caía dentro de lo que dice la ley, pero sí bajo interpretaciones de personas decían, bueno, si no hay una sospecha de maltrato y se entrega y los nenes están saludables, lo que sea, se entregó en un lugar seguro, ¿verdad? En este caso era un cuartel de la policía. Y el Estado, bajo su poder de pares patria, pues podía comenzar el proceso, ¿verdad? Identificar los recursos, lo que sea. En ese sentido, me parece que, no sé si viendo este caso y otras situaciones que pueden haber ocurrido que a lo mejor no nos hemos enterado, que debemos 2 cosas. Uno, promocionar o dar información adecuada a las personas para que entiendan lo que existe y lo que se puede hacer. Y lo segundo, me parece que aún también hay que revisar el andamiaje del periodo de tiempo y los lugares, porque es que, como dice Luis, yo creo que hay muy poco tiempo para una persona tomar una decisión e inclusive contemplar la posibilidad de personas que no, o sea, que se salgan de los 3 años y que simplemente se den cuenta que no pueden criar un niño. ¿Cómo se manejan esos casos que no sé si son frecuentes o si son extraordinarios como lo que vimos en Cagua, y cómo ustedes lo manejan? Digamos, si llegara una persona buscando asistencia de Corona San Cristóbal. ¿Verdad? La ley de adopción y entrega voluntaria nos da la potestad como agencia para niños hasta los 3 años. Posterior, la agencia que le corresponde es el Departamento de la Familia. Sabemos que muchas veces el temor es, pues, Departamento de la Familia, vamos a tenerle un referido, una investigación. Pero ellos son los que están llamados, son los responsables de niños mayores de 4 años. Así que si en efecto se diera la entrega de la custodia o lo demás, pues tiene que entrar esta agencia a llevar a cabo ese proceso de investigación. Sí, que ustedes lo referirían al Departamento de la Familia, sí. En este caso. Correcto, es la agencia que está llamada y es la ley que le corresponde, que es la ley número 57. Quiero seguir esta conversación y hablar un poquito del lado de los padres que están en el proceso de adopción. Así que vamos a hablar de eso, pero antes, si recuerden que ya estamos en época de planilla, ya Suri abrió, ya están pagando reintegro, estamos en el proceso de vaya, pensando en su futuro financiero. Corillo, son los reintegros regulares, eso no es el cheque. Porque alguien me preguntó, ¿y mi reintegro? Caballero, ahí tiene que esperar en julio.
¿Tiene la planilla ahora? Independientemente si hay reintegral o no, ya puede comprar hasta Exacto. 7,000 pesitos en una IRA. Por Y eso. puede deducirle esa IRA. Así que si está en el mercado para IRA, realizar unos chavitos y tenerlo para el retiro, llama a nuestro amigo Roy Chévere de Chévere Financial, con más de 16 años de experiencia. Roy ofrece todo tipo de alternativas en cuanto a productos de IRA. Si tienes unas IRAs viejitas que no te están dando rendimiento, llama a Roy 787-209-8441, 209-8441 y oriéntate antes de pagar la dolorosa. Búscalo en Instagram como Chévere Financial. Mira, qué chévere. Ok, 300 familias casi hay en la lista de espera. De Reba. De Reba. Exacto, que no es la lista de ustedes. Ustedes no me pueden decir cuántos de ustedes, pero vamos a decir que debe ser un número no tan alto como ese, pero vamos a decir que en todo Puerto Rico hay 500 familias. Importante, discúlpeme, las familias de Reba son familias que residen en Puerto Rico, igualmente familias que residen en Estados Unidos. Ah, ok, o sea, puede ser, uno puede de Estados Unidos también puede ser la lista de espera en Con Reba. Puerto Rico. Con Reba, con el departamento de la familia. Explícanos el proceso de, ya más o menos tú nos dijiste que la precualificación, porque lo mencionaste como comprar una casa, puede ser eso, pero el proceso de evaluación es un proceso relativamente rápido. Después de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Mira. ¿Es por lista de espera? ¿Es por orden de llegada? O sea, ¿cuál es el criterio? De acuerdo a, te voy a hablar de Hogar con San Cristóbal, que es ¿verdad? Que Lo que nosotros nosotros hacemos. El término de evaluación, ¿verdad? Si se cumple, ¿verdad? Con los términos que nosotros establecemos, en menos de 6 meses, desde que se toma la orientación inicial, si todo se lleva a cabo, se supone que ya la persona sepa si es favorable o no favorable, ¿verdad? Persona o familia. Posterior a esos 6 meses, es la espera que desespera. Que ahí es esperar, valga la redundancia, que se pueda dar un pareo. ¿Cómo nosotros hacemos los pareos? Nosotros tenemos ese listado de espera en orden cronológico, desde la solicitud más vieja hasta la más reciente. Y de ahí en la solicitud las personas van a colocar cuáles son las expectativas que tienen para este niño o niña. Yo quiero una niña que solamente de 2 a 3 años, características físicas, condiciones de salud, tal. Nosotros tenemos ese listado con las especificaciones de cada familia. Una vez un niño de nuestro albergue es liberado de patria potestad, nosotros nos sentamos y vamos a buscar el banco, desde la familia más vieja a la más reciente, y escogemos 3 familias para discutir el caso. Y de ahí evaluamos, ¿verdad?, cuál de estas familias es la idónea de acuerdo a lo que necesita este niño o niña, ¿verdad? Nosotros, como siempre decimos, buscamos familia para nuestros niños, no niños para la familia. Así que en ese sentido, pues así es que hacemos el pareo. Por eso hay personas que llevan más tiempo y no han todavía participado de lo que es esta dinámica de pareo, pues porque tienen unas expectativas un poco más cerradas, y familias otras que tal vez son más nuevas, pero tienen una apertura. Por eso el tiempo va a ser bien individual. Sí, varía. Y como siempre les decimos, el listado mira en lo cronológico, pero no significa que literalmente sea 1, 2, 3, por esas particularidades que menciona la compañera. Y entonces en las preferencias de la familia, obviamente está el asunto de la edad. He leído artículos y conozco, ¿verdad?, que parte del tapón del problema es que la mayoría de las familias están buscando 0 a 2, 0 a 3 años, bebés, toddlers, y pues eso es lo menos que hay, ¿no? ¿Verdad? Ahí es que hay un poco de fase. Yo presumo que si tú pones en tu solicitud 0 a 2, pues tienes que sentarte con mucha paciencia, versus si pones, qué sé yo, 0 a 15, 0 a 17, no sé, ¿verdad? En explicación sencilla, los niños de 0 a 2 no van a entrar en la estadística, porque tan pronto sean liberados, ya hay una familia. Siempre, nunca, o sea, nunca ahí no hay nada de espera. Ya va a haber una familia. Ya. Versus niños de 9 a 10 años que posiblemente entren en la estadística de espera, o niños con otros diagnósticos severos o lo demás. Y en las opciones también uno pone si aceptaría hermanos, presumo. Correcto. Ok. Y es porque conozco de casos que han dividido hermanos, conozco de casos que le dicen tengo al chiquito, pero entonces pues, te tienes que llevar el grande porque o sea, tan Sí, usualmente, ¿verdad? Hay grupos de hermanos que pueden ser hasta 5 niños, ¿verdad? Y hasta más. ¿Cuán real es que una familia pueda adoptar 5 niños? Claro. Y me consta que el departamento también procura, ¿verdad?, mantener estos vínculos. Digamos que los niños que tengan más vínculos entre ellos, pues tal vez puedas adoptar 3 y otra familia adopta 2. Y son familias que están dispuestas a relacionarse, a compartir, para que ese vínculo pueda seguir fortaleciéndose. Eso sí se realiza para que pues sea real también, porque no queremos que niños entren a una casa, a un espacio donde vuelvan después a vivir una situación de negligencia, porque también cuán real es que puedas tener los recursos para adoptar 5 niños más allá de la intención de mantenerlos juntos. Claro. Sí, hay diversidad de casos. Claro, sí, es que es pues complejo. Sí. Y pregunta que siempre uno tiene en la mente, y no me tienen que contestar si no quieren.
Hay mano política, gente que le brinca en la fila, que ustedes sepan, porque gente se oyen tantas cosas allá afuera. Que uno, pues, Yo te puedo hablar de Hogar Cuna San Cristóbal. claro. Hogar Cuna San Cristóbal somos nosotras dos, ¿verdad? Junto con la directora y pues ahí no pasa. Ahí no pasa. Sí, eso. Y al igualmente, ¿verdad? Como siempre lo orientamos a nuestra familia, Hogar Cuna San Cristóbal, nos damos en el pecho, estamos bien orgullosos del trabajo, somos transparentes, pero somos un albergue pequeño, solamente tenemos 18 espacios. Wow. Que eso también es algo que le informamos a la familia. Ya. Si quieren mayor posibilidad, no se limiten con nosotros, Bueno, ok. contemplen otra agencia, porque tenemos 18 menores en los cuales estamos evaluando que estos 18, alguno sea liberado y podamos referir a la familia al panel de selección. Ya. Y digamos, en el tiempo de espera, o sea, en el caso de ustedes, de esos menores, de esos 18 menores que están allí, ustedes los atienden hasta 7 años. 7 años. ¿Qué pasa si el menor o empezó el proceso con la familia o no tiene una familia identificada cuando llega a los 7 años? Si el niño ya entró en lo que es adopción y está en un proceso, se retiene en el hogar hasta que vaya con familia adoptiva. Ok. Si el niño cumplió 8 años y todavía no se ha determinado legalmente qué va a suceder, lamentablemente tiene que egresar e ir a otro albergue. Albergue De menores. del Estado. Correcto. Exacto. Por eso. Sí, hogar de crianza, cualquier lugar donde el Estado determine ubicarlo. Sí, del andamiaje del Correcto. Estado como tal. Sí, nuestra licencia es hasta 7 años. Hasta 7 años. ¿Y por qué 18 espacios? O sea, ¿es una decisión de recursos? ¿Es una decisión Somos de un albergue espacio? pequeño. Ok. Tenemos en nursery 4 espacios, 4 cunas, y en cuarto de niñas y niños tenemos 7 camas en cada habitación. Ok. ¿Y siempre ha sido así? Es correcto. Como único, ¿verdad? Se puede acceder es que si nos llegara un caso de entrega voluntaria, pues eso sí, nosotros, aunque estemos ya no lo recibimos, tenemos un espacio aparte, ¿verdad? Para poder trabajar el caso de entrega voluntaria, conociendo que también para adopción mucho más rápido. Pero los casos, ¿verdad? Obviamente esto es cuestión de bomberos, de espacio, de recursos, necesitamos Sí, más sí. empleadas. So, nuestro espacio, pues, nos limita en ese sentido. Si en algún momento el hogar crece y tenemos más espacio, pues... Qué importante, nuestro albergue, ¿verdad? Es el que estamos describiendo, pero lo que somos nosotras, que es el programa de adopción, nos movilizamos a nivel isla. Así que si alguien se da un proceso de entrega voluntaria, vamos a nivel isla, etcétera. Si alguien quiere contactar a Cuna San Cristóbal, ya sea para una entrega o para... Ofrecemos la talleres Ok. de entrega voluntaria. Muchas Ok. veces, ¿verdad? Siempre le hacemos promoción a lo que son los profesionales, a las mismas comandancias. Ok. Estamos dispuestos inclusive a iglesias, lo que son universidades, hospitales, porque nuestro rol es que conozcan la responsabilidad. Como siempre decimos, el desconocimiento de la ley no me exime de ella. Claro, claro. Y si alguien, una familia que está adoptando quisiera aumentar sus posibilidades, ¿qué consejos le podemos dar en el sentido, o sea, que la espera sea desespere menos? Yo creo que el factor edad es bien importante. Factor de edad. Si expanden, muchas veces tenemos familias que empiezan 0 a 2. Pasó un año, añádame a 3. De repente tenemos familias que ya pasa, pues lo quiero hasta 7 años. So, eso te va a abrir una ventana de oportunidades en ese sentido, condiciones de salud, grupos de hermanos, todo lo que hemos hablado, te abre oportunidades adicionales de que entrar con el departamento de familia, pero la realidad es que lo mismo que pasa con nosotros, pasa con el departamento de familia Claro. también, con el rango de edad de los niños. Así que yo diría, ¿verdad? Creo que lo más importante es el rango de la edad. Sí, sí. Y condiciones de salud también, porque pues también hemos visto, por ejemplo, hemos visto una prevalencia en autismo. Así que en ese sentido, y el autismo es un espectro bien grande. Así también educarnos, no es lo mismo nivel 1 que nivel 3. Así que tal vez yo escucho autismo, ¿verdad? Me Sí, puedo sí. exacerbar y decir que no, pero cuando me oriento tenemos niños con autismo que son sumamente funcionales, que pueden ser cariñosos, que pueden ser sociables. Así que en ese sentido, pues también educarnos en esa área. Sí, sí. Ir con una mente abierta es lo que Sí, ustedes están planteando. y sobre todo educarse. La adopción es una crianza distinta, ¿verdad? Le reconocemos como una crianza terapéutica, porque muchas veces la expectativa de edad también es con el temor de que el niño va a recordar mi trauma. Claro. Y independientemente de la edad, es un niño que, ¿verdad?, que siempre se recomienda que se tiene que hablar de su historial de acuerdo a su edad. Así que va a conocer de esta historia. Posiblemente sea un niño grande que lo tenga más presente, pero un niño pequeño igualmente van a venir unos cuestionamientos cuando llegue el momento. Una vez ustedes ya culminan el proceso, machan una familia con un menor, digamos, se adopta, ¿verdad? Y culmina ese proceso legal para que esa familia adopte el menor. ¿Qué supervisión se le da o qué asistencia, más bien, qué herramientas se le da a esa familia en esa adaptación con el menor? ¿Usted digamos, ya se acabó el caso o cómo ustedes Los manejan? servicios de supervisión, nosotros como le llamamos, tienen un término mínimo de 1 año.
Así que una vez el niño es ubicado o niña es ubicado, pues nosotros ofrecemos un servicio de seguimiento mínimo de un año, pero tenemos familias que se continúan en comunicación con nosotros. Obviamente tienen una responsabilidad de que nosotros evaluamos que ellos puedan cumplir con todo lo que se espera, pero usualmente es más como que compartir material informativo, tal vez mira, no consigo este profesional, pues nosotros buscamos a ver a qué profesional te podemos referir, tal vez ayuda a nivel escolar, tal vez necesita que la maestra o el director conozca un poco más de su historial para que pueda entender ciertas conductas, que pueda entender por qué el niño se relaciona de esta forma. So, ese tipo de apoyo nosotros lo podemos brindar en el periodo de supervisión, pero no es que, ¿verdad?, lo adoptaste y ya Hogar Cuna de San Cristóbal desaparece, no es así. Inclusive familias que tal vez no adoptan con nosotros, pero nos pueden buscar por apoyo, pues también podemos, de acuerdo a nuestras limitaciones, compartir lo que podamos. Me hace una pregunta aquí complicada, que ¿cómo manejan un tema tan difícil y llevar la carga de niños que no consiguen hogar? ¿Qué se hace y cómo ellas en lo personal, cómo se maneja? O sea, porque... Niños que se quedan en el sistema. Sí, que nunca salen. O que cumplen como que el periodo de tiempo y ustedes los tienen que transferir a otra facilidad. Exacto, para efecto de nosotros como albergue, pues, obviamente es bien triste cuando este niño sabemos que va para otro albergue y desconocemos cuál va a ser el panorama. Yo diría que ahí pues el departamento de la familia es el que vive diariamente con esa realidad. Desconozco ahora mismo el número, pero sé que en la pasada conferencia que compartieron aproximadamente eran 157 niños que estaban liberados en espera. El detalle es pues todo lo que hemos hablado, con condiciones, mayores de tal edad, etcétera. ¿Y ustedes cómo manejan las expectativas con los menores? En términos de, o sea, presumo que un hogar pequeño, que los menores ven movimiento, que saben que pueden estar la posibilidad de que sean adoptados y de pronto pues el tiempo pasa y no llega nadie. ¿Cómo manejan esa dinámica ustedes? Yo creo que la frustración más fuerte es cuando no sabemos. Porque de repente no sabemos si el niño vuelve o no vuelve con su familia biológica. De repente tiene visitas familiares, que pues sí sale con su familia y vuelve al hogar. Y nosotras mismas como profesionales no sabemos si el niño va a pasar a adopción o no. So hace estas preguntas, quizás ya van meses, un año que no veo a mi mamá y nosotras desconocemos cuál va a ser su plan, ¿verdad? Así que en ese sentido, acompañarles en ese proceso es complejo. Obviamente ahí pues la compañera del área de albergue es la que interacciona directamente con ellos. Ya cuando sabemos que va para adopción, pues poco a poco se le va compartiendo información, pero cuando no sabemos, no podemos trabajarlo porque no sabemos, sí, ¿verdad? Simplemente no tienen contestaciones para las preguntas que te pueda tener. Y eso es en carácter individual, en carácter del hogar, ¿verdad?, de grupo. Ellos están conscientes cuando otros nenes egresan y los niños son bien transparentes. Así que ellos tienen el término de, por ejemplo, se despiden y me fui para siempre, o me voy con mamá. Así que esos son diálogos que obviamente, sobre todo los niños más grandes, pues están conscientes y empiezan los cuestionamientos y yo cuando me voy. Es que, porque, no por eso, o sea, y muchas veces los nenes están ahí no porque las familias no estén disponibles para adoptarlos, que pues es un proceso. Sí, es que la ley 57 tenemos que verla de esta manera. El niño es prioridad, se busca el bienestar, pero la familia biológica también es participante. O sea, ahí viene el punto de los derechos de estos adultos y los derechos del niño. Claro. Y pues, ¿verdad?, por cumplir con los derechos de los adultos muchas veces, el niño se queda en esta espera. Sí, y imagino que se pueden dar casos de mamá no quiere continuar el plan de reunificación, pero papá sí, o viceversa, o algún familiar. O tecnicismo. De momento no se presentó alguna de las partes y esta vista se canceló y se tiene que posponer. O sea, son muchos factores que lamentablemente sí pueden extender. Sí, que complicado. Cuando usted me dicen mencionaron el tema de las condiciones, el tema, por ejemplo, informarse con el tema de autismo, mantener mente abierta, digamos, en términos de rasgos físicos, porque fue un tema que lo trajo la secretaria, usted lo ha mencionado en distintas ocasiones, digamos, ¿cómo ustedes le comunican a esa familia las expectativas? De que puedan entender y aterrizar lo que tú estás buscando, ¿no? Que quizás a lo mejor o no están en el hogar, pero no están en Puerto Rico, ¿verdad? Visualizándote lo que tú quieres adoptar. ¿Cómo usted maneja esas expectativas particularmente? Porque es un tema, o sea, pensaría yo que, por ejemplo, si hay gente que dice, yo no quiero un niño trigueño negro, pues ¿cómo manejar? O sea, debe ser fuerte, no sé, pero ¿cómo ustedes manejan esas expectativas para...? El papel aguanta todo lo que le escribamos, ¿verdad? Así que si usted me dice que quiere un niño con X o Y
especificación, pues yo lo voy a escribir. Obviamente, desde la orientación, mi compañera y yo ambas hablamos, como decimos por ahí, en arroyo habichuela y somos bien claras de todos los puntos, ¿verdad? Y yo, por lo menos en entrevistas, que cuando usualmente se dan estas dinámicas, yo le establezco, ok, si yo tengo un niño que es negro, que tiene cabello rizado, pues yo no te voy a contemplar a ti para un pareo. Ese niño, pues no, pierde esa oportunidad, por decirlo de una forma, y pues el niño pasa con otra familia. Y la familia te dice si sí o si no. Y entonces pues pueden, no, pues tal vez esta característica pues un poquito más flexibilizarla, o pues no, yo estoy claro de que yo quiero un niño de X o Y forma. Así que si pones 0 a 2 y rubio, siéntate a esperar 15 años. Bueno, sí, claro. Sí. Para nosotros como trabajadoras sociales, ¿verdad? Nos conocemos en nuestras redes como TS Sin Filtro. Ok. Somos directas. Ok. Creo que el problema es como país, cuando nos reconocemos este tema y nos vamos a lo ambiguo. Trigueño, ¿qué Ya. es trigueño para ti y qué es trigueño para mí? Porque cuando estoy en este proceso de pareo, no sé si este niño es tu definición de trigueño. Sí, sí. Ok, pues, ya que mencionaste ese Sin Filtro, ustedes tienen un podcast. Son podcasteras así como nosotros, hablando un poquito del podcast proyecto, donde lo conseguimos. Sí, tenemos canal de YouTube. Ok. Es Ok. importante que coloquen Hogar Cuna San Cristóbal con el acento en Cristóbal para que nos puedan conseguir. Este es un proyecto que iniciamos el año pasado. Este año, ¿verdad? Estamos auspiciados por Charity Foundation. Qué cool. Sí, y ¿verdad? Estamos en otro espacio inclusive, así que estamos experimentando esa experiencia, pero tenemos página web. Igualmente, ese vendría siendo, ¿verdad? Ahí Nuestro estamos viendo el canal. Exacto. Estamos portal, viendo el canal de correcto. Y hablan de adopción y del hogar, pero también hablan de otros temas. Tenemos anuncios en televisión ahora mismo, así que ahí pueden ver la campaña de entrega voluntaria. Tenemos una entrevista con una familia adoptiva que adoptó mediante entrega voluntaria, así que tienen ahí esa experiencia igualmente. Y tratamos, ¿verdad? Sin filtro, pero traer contextos. Por ejemplo, lo que implica el trauma en el cerebro del niño. Traemos también lo que es la vinculación, el apego. Por ejemplo, el episodio que salió reciente habla de eso en particular, lo que es la crianza, el apego y ese lenguaje del amor, entre otros temas. Ok. Sí, Entonces, también trabajamos, ¿verdad? En una revista, del Hogar trabaja una revista donde hacemos columnas también. Así que compartimos contenido escrito y también a través del podcast que con France Global, ¿verdad? Que nos ha auspiciado Bueno. este año, pues tenemos una imagen un poquito más profesional. No sé si la palabra podcastera no. No, ya eres porque podcast, no son pero- podcasteras. Sí, puede ir bajo TS Sin Creadora de Filtro, sí. contenido. Exacto. Creanos. Sí, no, pero también- Nominada para sí, para premio Influencers. sí. Trabajadoras sociales multitasking. Qué bueno, qué bueno. De hecho, también en la área de entrega voluntaria, que ahorita hicieron una pregunta de cómo las personas se pueden contactar con nosotros, en la pestaña de entrega voluntaria hay una área que la persona puede escribir ahí, compartir website. información en el website. Ok. Sabemos que, ¿verdad? Las nuevas generaciones no son tanto de llamar por teléfono, o tal vez pues si llaman ahora, pues nadie le va a contestar necesariamente, pero Claro. ahí en la página web, tan pronto tengamos nosotros oportunidad, devolvemos llamadas y damos seguimiento, ¿verdad? Totalmente confidencial. Ya, excelente. Qué bueno. Si mañana ustedes se levantan y son dictadoras plenipotenciarias de Puerto Rico, ¿qué cambiarían en las leyes de adopción? ¿Qué es lo más esencial que ustedes dicen? Esto hay que cambiarlo. Nuevamente, siento que la ley de adopción problematiza lo de entrega voluntaria que estuvimos hablando de la edad. La ley de menores 57 es la que influencia bastante en la ley de adopción. El tema de la ley de Entrega bienestar voluntaria. y Family First. Sí, el- Act y entrega voluntaria. Sí, el Que- choque de Family First con esto otro es lo que no... Y yo puedo pensar que se puede, o sea, debe haber espacio para que esas dos, o sea, para cumplir con lo que están pidiendo, porque esto es una imposición del gobierno federal. O sea, que Sí, pero no pierde los fondos. por eso, para cumplir con lo que con lo que pide el gobierno federal y adecuarlo a la realidad de Sí, vamos a ser objetivos y vamos Sí, a ser sí, sí, reales. o El sea- Departamento de la Familia tiene, ¿verdad?, limitación en personal. Esto es una realidad que conocemos como país. Y nuevamente, la agencia que remueve es la que está llamada a reunificar, a prevenir. Tiene mucha Sí, responsabilidad. ese es otro punto. Se nos olvida que la ley 57 habla de la prevención. Prevención. Pero realmente, ¿qué tiempo, qué Sí, para servicios trabajar con el tema. para prevención? Otra cosa, ¿verdad? Que nosotras tuvimos una experiencia en un tribunal y nos compartieron que incluso la cantidad de remociones son menos después de la ley 57. So, para que el niño
se remueva, esa es la última opción, obviamente. Inclusive antes con la ley 54, si no estoy mal, ante violencia de género, se removía, ya no es necesario remover. Son diferentes elementos que también inciden en todo esto, de que no solamente no se ven adopciones, obviamente no se ven adopciones, pero tampoco se están viendo tantas remociones. Digo, no es que yo quiero que hayan remociones, ¿verdad? Claro. Pero la problemática que hay detrás de esto, cuando no tenemos recursos para darle los seguimientos que se supone en este proceso. A mí lo que, o sea, y esta escalada que hemos visto en estos últimos meses con estos casos dramáticos por distintas razones, donde de hecho hoy, tan reciente como hoy, apareció otro caso, donde allá afuera hay una problemática y se está visibilizando por distintas razones, ¿verdad? Yo no voy a entrar aquí en el tema de que esto por los medios puede ser amarillista, creo que hay algo de eso, pero también me parece que aquí ya hay un entendimiento de que tenemos un problema gigantesco con el tema del maltrato a menores y el andamiaje que hay disponible allá afuera y que no está funcionando. No hay los recursos suficientes, no hay, como tú bien dices, el tema de la prevención, no lo hay. Y me parece que por ese lado y por esa razón tenemos que mirar este andamiaje de la entrega voluntaria, porque lo que ocurrió en el caso de Caguas, oye, yo creo que eso fue un final feliz dentro de todo, ¿verdad? Los menores llegaron a un lugar seguro y el Estado pudo protegerlos y comenzar un proceso para ver si los puede reunificar con su familia, pero en el caso de que no se pueda, pues los niños están seguros y pueden comenzar otra vida, ¿no? Con todas las implicaciones que ustedes han explicado aquí. Y creo que es tiempo de que nosotros pongamos sobre la mesa la realidad de que aquí hay muchas familias que simplemente están pasando las de Caín, por las razones que sean, económicas, sociales, no tienen los recursos, la drogodependencia, ¿verdad? El uso problemático de sustancias, un montón de cosas que sabemos que están pasando allá afuera y que a la misma vez, si tuviésemos la oportunidad de abrir la puerta sin ser punitivos para que esas familias se puedan acercar al Estado, no adversativamente, sino decirle, miren, yo, ¿verdad? Ya se me fue esto de las manos, yo no puedo bregar con esta situación por las razones que sean. Que esas personas puedan entregar voluntariamente a estos menores y entonces, ¿verdad? Es otro problema que tenemos que resolver, pero ya están dentro de un andamiaje seguro y no los vamos a encontrar rodeados de excrementos. Sí, que no llegue un proceso de remoción. De Que remoción. las familias puedan sentir la libertad de acudir a las agencias y determinar, mira, esta es mi realidad, en este momento no puedo. Y eso no va a solucionar el problema, claro. Pero me parece que el trauma de esos menores que fueron encontrados por la policía rodeados de excremento, la que apareció ahora, que estaba amarrada en un lugar. O sea, el trauma que tienen esos menores que porque llegaron a esa situación, que puedo pensar, dándole el beneficio de la duda a esos padres, que simplemente es que se les acabaron las herramientas y que decían no sé qué hacer. Y no me atrevo a acercarme al Estado porque el Estado me va a arrestar o lo que sea, ¿verdad? Y me parece que aquí lo que tenemos que salvar son los niños y buscar la manera de que estos jóvenes entren en un andamiaje a un lugar seguro como ustedes y como otras organizaciones, para que entonces comencemos un proceso, primero, de trabajar con ellos y segundo, de identificar una familia que los quiera. Y creo que por ahí debe haber una discusión mucho más amplia, porque el país no, o sea, todavía estamos en el lado punitivo. O sea, como que mamá entregó, pues mamá es la mala. No hablamos de los papás, por ejemplo. Pero el Estado obliga a que el papá esté en ciertas etapas del proceso, pero no hablamos de cuando ocurren estas situaciones, dónde está el papá. Claro. Y creo que por ahí debe haber una conversación mucho más asertiva. Y que para nosotras es bien claro y que como hogar vemos la entrega voluntaria como una prevención del maltrato. Por eso. Si yo estoy reconociendo que no puedo, el Estado te está dando esta oportunidad para tú salir, ¿verdad? O asumir esta oportunidad, esta decisión, sin tener que llevar a cabo todo lo que ya hemos hablado. Pero de igual forma, como que en este proceso, nosotras vemos que es el acto de amor más grande. Claro. No es que no los quieres, es que reconoces que no puedes tener o no puedes ofrecerles lo que necesitan. Así que como nosotros como país cambiamos esta perspectiva de que nosotros lo hablábamos, de hecho, en uno de los podcasts, de toda la vida conocemos a este tío que nosotros pensábamos que era el hermano de mi mamá y resulta que no, que es hermano de crianza, que lo crió la vecina. Toda la vida se ha dado siempre la se han dado. O sea, lo que pasa es que no se daba en un lugar, se daba, abuela se quedaba con los nenes. La historia, yo soy una historia de alguien de mi edad que
que literalmente su mamá era enfermera y la entrega voluntaria se dio ahí, literal. Eso son cosas que pasan en los 80. Y quizás no había ni papeles. Llevaba formal. muchos años que no podían tener hijos y ella, pues, ella no era enfermera en el área de parto, pero se regó por el hospital y se la llevó del hospital. Y era normal, porque ahora Literal. entonces nos escandalizamos cuando hablamos de la entrega voluntaria. Por eso. A la misma vez nos escandalizamos, pero a la misma vez empujamos narrativas ultraconservadoras con el tema de la niñez y las maternidades y las cosas. Es como que... Va que les importa mucho en la barriga, después la barriga no le importa. Por eso es No como... tiene que comentar usted. Y es que ya tenemos la ley. O sea, como que ya el andamiaje está ahí. Es cuestión de... Hay que ajustarlo, porque quizás... O sea, yo puedo pensar que cuando Johnny Méndez y Lucevela y la administración Fortuño hicieron este push grandísimo, pues no pensaron en nada de las cosas que hemos hablado aquí, de los retos que se podían enfrentar. Pero allá afuera tenemos un reto. O sea, todas las semanas vamos a seguir encontrando casos de esto. Y digo, y a la misma vez también hay un reporting bias, en el sentido de que pasa, una familia, un vecino ve algo o vio la noticia de que esto está pasando, pues llama, entonces pues se dan cuenta de lo que está pasando. Que eso es bueno también, ¿no? Pero a la misma vez, yo creo que esta promoción, o sea, el acto de amor, como ustedes bien dicen, más importante que todos como sociedad, incluyendo la gente que quiere obligar a la gente a parir, es en la medida en que nosotros cambiemos la conversación y esto se convierte en un tema positivo, asertivo, abierto, dentro de las limitaciones que podamos tener, protegiendo y salvaguardando la confidencialidad, la identidad de esos menores y todas esas cosas, nosotros podemos abrir una puerta allá afuera y tener todas las herramientas sobre la mesa, ¿verdad? Y darle las opciones a la persona. Y darle las opciones a las mujeres. Mira, habrá mujeres que deben empezar, yo lo voy a llevar a término y lo entrego y no pasa nada. Pero esa conversación no puede ser que por desespero. Quizás debe ser un poco más antes. Y empezar no punitivo, sino buscando las alternativas que existen allá afuera para que la persona se sienta empoderada. Y como sociedad reconocer que no todo el mundo está listo para maternar ni paternar. De acuerdo. Porque hemos tenido casos que posiblemente esta fémina tuvo la intención de orientarse con nosotros, pero son sus amigos o familiares los que le llevan el mensaje de que no realice esto. Claro. Y después, a los 3 meses, 4 meses, que ya nadie la ayuda, que ya se acabaron los pampers del baby shower, que vamos a nuestra hora 32 sin poder dormir, 3 días sin bañarnos. Entonces, ahí es que ocurre el abuso, ahí es que ocurre el maltrato, ahí es que la frustración, ahí es que está... Y después salen las noticias y esa mala madre, cómo vivían así. Y todo se conecta. Correcto. Sí. Porque criticamos, ¿verdad?, todos estos casos y condemisamos a esta familia biológica porque maltrató. Pero igualmente hablamos mal de la familia que decide entregar. Definitivamente. Y yo estoy insistiendo que el Poder Judicial particularmente, y me parece que va a haber que legislar para cambiarlo, tiene que mirar el tema de que presionamos cuando se establece la pensión alimentaria, las relaciones paterno-filiales, ¿verdad? En distintas situaciones y circunstancias, casados, no casados, divorciados, lo que sea. Pero nos desentendemos de eso, ¿verdad? Más allá de que pueda cumplir con lo que diga un papel y si le pasa a los chavos o no, nos desentendemos. Y entonces, de pronto tenemos madres sobrecargadas asumiendo responsabilidades que según un tribunal se supone que fuesen compartidas o distribuidas de alguna manera y que eso no está ahí. Y entonces de pronto pues las vemos en distintas circunstancias y situaciones y lo que preguntamos es que la madre falló, ¿verdad? Entonces me parece que tenemos que tener una conversación seria de qué pasa en ese proceso de que una vez el Estado fuerza, porque lo fuerza, lo hace, es una política pública del Estado, de que los padres tienen que estar envueltos de alguna manera u otra, a menos que no haya una renuncia en este proceso, pues ¿qué pasa una vez se determina? Porque sabemos, lo vemos todo el tiempo, en todas las estratas sociales. Esto no se trata de personas más desventajadas, pasa en todos los niveles, que el padre se desentiende, pasa la pensión y ya. Y entonces nos olvidamos de lo demás. Y entonces ocurren muchas situaciones porque se suponía que pues, tú ibas a asumir tu responsabilidad. ¿Verdad? Y lo menciono porque creo que es todas las cosas que tenemos que poner sobre la mesa en esta conversación
Porque al final del día yo no quiero ver más niños maltratados. Y a lo mejor no vamos a poder resolver el problema de hacerlo más rápido, porque pues es un proceso que debe ser complejo. Pero si podemos evitar un niño que esté rodeado de basura y que esté en un lugar seguro como Hogar Cuna San Cristóbal o en cualquier otra institución, en lo que encontramos una familia que lo quiera, ya, ¿sabes? Lo logramos. Como sociedad lo logramos. El tema es que tenemos que quitarnos los prejuicios y tenemos que dejar de pensar, o sea, si usted es religioso o lo que sea, lo que usted crea, pues el acto de amor y del prójimo y de lo que dice Papito Dios o lo que usted crea es esto. Y no se puede caerle arriba a la gente por tomar la decisión de entregar a su menor. Pues, Cristal Madeline, ya llevamos 1 hora, así que algún mensaje final, lo que quieran decir, una información que se nos quedó. Sí. Yo creo que invitarlos a que vayan a nuestras redes sociales, que nos sigan. Y Presumo que tienen ATH Móvil, recibiendo nativos. correcto, ATH Móvil, nos pueden conseguir como Hogar Cuna San Cristóbal. En la página web también hay una área donde se pudieran inscribir para donar mensualmente si les interesaran. Están a tiempo para la planilla. Van a Sí, ver. porque... La pueden deducir, correcto. es Así verdad. que pues Hogar Cuna San Cristóbal se pueden comunicar y siempre estamos a disposición de orientarles a la medida de que nuestros recursos nos permitan, pues ahí vamos a estar colaborando. Pues, buenísimo, pues gracias a ambos. Gracias por a estar aquí. ambos. Por la gracias conversación. a todos y todas por sintonizar otra edición más de Puestos para la Paternidad. Chismito, ¿eh? Cuando a Estefan le da una rabieta, ¿a ti no te da un mal de risa? ¿De qué? Es que cuando a Elena me le da la rabieta, que yo sé que es fake, que se está haciendo la que, o sea, que, No, no que me da está mal. llorando. A mí me da una pavera, No eso me da. no puedo bregarle. Entonces No me la da. pavera No. la activa ella peor. No. Pues A mí no me da mal de risa. Tacho, pero, Yo- pero me da una pavera porque es tan No. mala actriz. Y de loca, Ujú. no está nadie. No Es está que no me da, convenciendo a nadie. es que no hay risa. En ese momento no hay risa. No hay risa. ¿Sabes? Es como que nos quedamos estoicos. Y No puedo. sí, hay crianza con apego, pero estructura y disciplina. Usted deje la changuería y póngase para su número. ¿Sabes? Leo, ¿ya terminaste? Me avisa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Te expresaste? ¿Ya? Vamos a respirar, vamos a... Yo le pongo la canción, la salsa de las lágrimas de coco. No, yo, tampoco, o sea, no lo fomento porque entonces empieza como un shouting match. Sí, entonces empieza a gritar No, como, así, no, como no. una sirena. No. ¡Ey! Yo, loca. No. Aquí no fomentamos eso. Ok. Ya, validamos tus sentimientos, Muy bien. pero volvemos a la programación regular. Vamos a hacer lo que tiene que hacer. Sí, desde temprano. Eso sí, llora menos que muchos políticos de Puerto Rico. Sí. Y solo tiene 2 años y medio. Sí. Pero estructura y disciplina. Con apego, pero estructura y disciplina. Nos vemos, amigos. Gracias por habernos acompañado. El viernes los esperamos en Cervecera Frutos de Cervecera Frutos TLD. Si lo Oye, está vi que escuchando había bien, como ¿no? un drama ahí que sí, de Scorch y todas esas cosas. Que tengo que preguntar que hay gente Sí, que quiere bueno. descorche, pero yo pregunto. Ahí Está hace lo bien, que- usted ahí- la vaya, pásala. señores, Esperamos ¿sabes? que- Lleve su Ponte Vecchio, ese que se va a llevar. Sí, No si quieres sea llevar el punto de olvídese, le descolcha aunque sea de ropita. Sí. No importa. Sí. Que la fuerza lo acompañe, se me cuida, muchachos. Bye. Bye.